Buen día, jóvenes. Jóvenes, buen día. Buen día, licenciado. Buenos días, licenciado. Están viendo las diapositivas, ¿no? Sí, licenciado. Bien, ya habíamos definido, o más bien ya habíamos visto las definiciones. Respecto significa una propiedad, planta y equipo, de acuerdo con el párrafo 6. Lo que son, según ese párrafo, son activos tangibles que posee una entidad para su uso o suministro de bienes y servicios para arrendarlos a otros o para propósitos administrativos. Se espera que sean obviamente utilizados en un periodo mayor a un año, ¿no? Ese valor en libros está definido en función de el importe del activo, que normalmente es el valor de costo, menos la depreciación acumulada, menos el deterioro. Entonces el valor neto es el valor en libros, ¿no? En todo caso, definir el valor de uso, que es el máximo con el que se puede evaluar una propiedad ante equipo, no es otra cosa que el valor presente de los flujos de efectivo netos con una tasa de interés efectiva, ¿no? Y el valor recuperable es el mayor entre el posible precio de venta. No quiere decir que lo quieran vender, sino entre el posible precio de venta y el valor de uso, que ya saben ustedes, proviene de los flujos futuros. Con eso nos habíamos quedado describiendo, entonces, que el valor recuperable es el mayor entre el valor de uso y que son los flujos de futuros de efectivo descontados y el precio de venta. Entonces, si en un determinado momento decíamos el valor de costo es 100,000, ok, si el valor de costo era de 100,000, su depreciación acumulada 40,000, entonces el valor en libros es 60,000. ¿Ok? Para los que les gusta ver subtotales, entonces esto es así. ¿Ok? El valor en libros entonces es 60,000 y tomamos el valor recuperable. Ese valor recuperable debe escogerse entre el mayor del valor de uso y el precio estimado de venta. En este caso, el mayor entre 50 y 70, obviamente son los 70. Entonces, se toman los 70 y se compara con el valor en libros. En este caso, el valor en libros es menor. Por lo tanto, no hay necesidad de registrar ningún deterioro. ¿Ok? Entonces, se cumple la condición de
de prudencia, ¿no? Entre escoger entre dos valores hay que escoger el menor. La única confusión que puede darles en un momento es en el valor recuperable, que dice que es el mayor entre el valor de uso y el precio estimado de venta. ¿Ok? Sobre eso, ustedes tienen que reflexionar permanentemente. O sea, hay situaciones especiales en la vida real. Por ejemplo, el que no puedan conseguir el precio de venta. ¿Por qué? Porque el bien, la mercadería o la maquinaria ya no es producida y ya no hay alguien que nos dé la referencia. Tampoco hay en el mercado algo parecido, no hay la referencia de un proveedor y es difícil estimar el posible precio de venta. Así se logra el valor recuperable en función de los flujos futuros descontados. Si los flujos futuros descontados, por ejemplo, nos dieran 30,000, ¿se dan cuenta? Como la regla dice el mayor entre el precio estimado de venta, que no lo podemos conseguir, no importa que sea cero. La regla dice el mayor entre 80,000 y cero. ¿Cuánto es? 80,000. En este caso aquí se pondría 80,000, se compara con el valor en libros y no hay necesidad de registrar ningún deterioro. O sea, lo que estoy queriendo decir, que en algunas circunstancias basta que consigan uno de estos dos, ya pueden llegar a una conclusión. O todo lo contrario, puede ser que no tengan o tengan el precio estimado de venta, ¿ok? Tengan el precio estimado de venta. Y el precio estimado de venta les dé 80,000. Y que por alguna razón no puedan estimar el valor de uso. Entonces, este valor no lo tiene. De hecho, la regla dice el mayor entre este valor y este otro. Si es 80, con 80 ya aquí ya pueden definir que no hay necesidad de registrar un deterioro. Entonces, cuidado que en la vida real no lo vuelvan esto mecánico. En la vida real, ustedes deben buscar todas las alternativas que son razonables. Repitiendo, la NIC 16 establece un concepto. ¿Sí? Dice en el párrafo 6 de la NIC 16 que las propiedades planta y equipo son activos tangibles que poseen una entidad para su uso en la producción o el suministro de bienes y servicios para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. Se espera utilizar durante más de un periodo, que es la característica de que estos son activos de largo plazo. ¿Cómo se reconoce? ¿Cómo se registra? La propiedad planta equipo se reconocerá como activo si y solo si es probable que la entidad obtenga beneficios económicos.
hacia el futuro, ¿no? Y el costo de los elementos puede medirse con fiabilidad. Párrafo 7 de la NIC 16. Entonces, si es que realmente ustedes determinan que este activo que lo tienen va a traerles hacia el futuro beneficios económicos, recién se puede reconocer. Porque puede suceder que en algún caso tengan el activo y ya no dé pues beneficios económicos porque ya no se va a utilizar. Por más nuevo que esté, por más nuevo que esté. ¿Ok? A ver, ¿cómo les digo? Me ha ocurrido alguna vez que entré a hacer, bueno, había unos equipos en una empresa y quería saber qué eran esos equipos. Esta era una empresa minera. Y la empresa minera, en algún momento, en algún tiempo, había comprado unos 3 equipos por la comunicación que se tenía en la empresa minera, con la mina y otros lugares más. Había comprado Telex, ¿sí? Telex, pero estamos hablando hace 20 años. Y los había guardado en almacenes y estaban nuevitos. Nunca fueron realmente usados. Eran para su uso, pero nunca fueron usados. Entonces, si ustedes van en este momento al almacén, están ahí, nuevos, totalmente nuevos, brillantes, ¿ok? En papel celofán. La pregunta es, ¿va a traer beneficio económico? Si se recuerdan ustedes, bueno, tal vez no recuerden mucho ustedes, pero las minas de Telex eran estas, ¿no? Estas. Y eso todavía eran algo modernas, había unas más antiguitas, a ver, vamos a ver. Digamos como estas, ¿ok? Esta es una máquina de Telex. De estas, en la empresa minera, habían 2 o 3, desde hace 20 años, y estaban así de nuevas. La pregunta es, hacia el futuro, digamos, a partir del año 2020, ¿les va a traer beneficio económico? Esto se utilizaba, ¿no? Cuando no había comunicación o la comunicación era escasa. Después del Telex apareció el fax. Hoy en día algunas empresas todavía tienen algo de fax. Pero en realidad, hoy en día el WhatsApp ha superado pues, todo esto, ¿no? La tecnología ha superado y utilizar Telex ya no tiene sentido.
Consiguientemente, esto ya no va a traer beneficio económico. ¿Se dan cuenta? Ya no reúne esto, aunque lo vean así como máquina, ya no reúne condiciones para la definición de que sea un activo, una propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque para su reconocimiento, para registrar, la condición básica es que traiga beneficios económicos. ¿Ok? Entonces, hacia el futuro, ya no va a traer ningún beneficio económico un Telex. ¿Sí? Y que el costo pueda medirse con fiabilidad. Ahora les pregunto a ustedes si el costo de esto, ¿cuánto sería? Hoy en día no podría ni medirse siquiera. Sí, tal vez como chatarra, tal vez como parte de un museo, no sé. Pero en realidad ya no puede ser reconocido, o sea, ya no puede ser contabilizado, ya no puede llenarse en la contabilidad. Los dueños pueden decirles, bueno, en todo caso, a mí me ha costado $2,000 esta máquina, pero hoy en día, ¿cuánto vale? Cero, porque ya no trae beneficio económico. Por lo tanto, ya no hay que registrarlo. ¿Ok? Entonces, ya saben, si el valor recuperable fuese menor que el valor de costo, sí habría que registrar un deterioro. Ahora, repitiendo, el valor recuperable no es otra cosa que el mayor entre el posible precio de venta y el valor de uso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es valor razonable? O sea, no recuperable, sino valor razonable. Entonces, estamos hablando de valor razonable, que es en realidad el valor de mercado. Es el importe que podría ser intercambiado, pagado, o un activo, bueno, en todo caso tiene que ver dos partes, que en uno que quiera comprar, otro que quiera vender, y que definan un justiprecio. ¿Ok? Eso enseguida se va a presentar, porque sobre todo el valor razonable se utiliza en permutas. Ahora, el valor residual, también conocido como valor de salvamento, no es otra cosa que un importe estimado que resulte para desapropiar un elemento, o sea, deduciendo sus costos estimados. Si es que al final ya el activo fue utilizado, ya está totalmente depreciado, así como chatarra, algo podría valer. Entonces a eso se llama valor de momento, ¿no? El valor chatarra o el valor residual. Licenciado, Sí, buen día. Una consulta. En el valor residual, para fines impositivos, en algunas alcaldías te piden, ¿no? Un valor residual para pagar impuestos, por ejemplo. Creo que en Santa Cruz me estaban tratando de pagar los impuestos a un vehículo. Y bueno, ya había cansado, ¿no? El valor residual ya lo habían depreciado y les pidieron un valor de 10,41, 71, licenciado. Esa parte ya no la entendí muy bien, no me quedó muy claro. que la alcaldía pidió 1041. No, a diez ver, punto setenta y uno o algo así para el pago del impuesto, ¿no? Sobre el vehículo. pero eso es la alcaldía. La alcaldía puede establecer, de acuerdo a sus propios criterios, un mínimo para pago de impuestos, pero contablemente no tiene nada que ver. Es más, la norma, desde el punto de vista impositivo, establece que los valores en empresas con las cuales se tiene que
pagar el impuesto son los valores en libros. En Bolivia, normalmente no se computan los valores residuales. Ahorita estamos en la NIC 16. A nivel internacional hay que definir un valor residual o valor de chatarra. Pero en Bolivia, normalmente no hay un valor residual. Se hace la depreciación hasta llegar a 0. Y alguna empresa, para seguir llevando el control físico, le pone un valor de 1. Y entonces ese es el valor con el que uno debe pagar el impuesto. Si alguna alcaldía establece alguna regla especial, como dice usted la de Santa Cruz, en todo caso, ese valor es definido solo para el pago de impuestos por la alcaldía, pero contablemente no. Contablemente o tienen un valor residual o directamente llegan a punto 0 y para control lo dejan con un valor de 1. La verdad de la verdad es que si es que el activo todavía está siendo utilizado, ¿no? Y va a tener un periodo de vida de 5 años más, pero está con un valor 1, es que algo hicieron mal. La vida útil es un estimado. Si es que todavía va a durar 5 años más, entonces se equivocaron en algo, en calcular la vida útil. Que si antes lo calcularon en 10 años, no debiera ser en 10 años, debiera ser en 15 años. Y anteriormente ya habíamos definido, ahorita vamos a ver, ahí está, ¿no? Eso ya lo habíamos definido antes y habíamos dicho que la vida útil y su valor residual deben ser revisados en cada fecha, al menos en cada fecha de presentación de estados financieros. Eso quiere decir en cada año. ¿Por qué? Porque de repente habíamos inicialmente establecido una vida útil de 10 años y ha pasado 4 años, solo le queda 6 años, llega fin de año y nos damos cuenta que todavía lo vamos a utilizar otros 10 años más, no 4, o por lo menos vamos a utilizar 8 años más. Entonces hay que calcular la depreciación en función de los 8 años. Si ya pasaron 6 años y solo queda 4 años y se va a utilizar otros 7 años más, entonces hay que depreciar en ese tiempo de 7 años, ¿no? De tal manera que realmente cuando la empresa, más bien el activo, ya no pueda ser utilizado, el valor que se tenga sea 0. Y en ese momento lo único que puede tenerse es un valor residual o valor de desecho. ¿Ok? Pero repito, en Bolivia normalmente ese valor residual no se toma en cuenta, no se computa, aunque se puede computar. ¿De acuerdo? Normalmente no se computa. Muchas gracias, licenciado. ¿Ok? Eso es, eso es. Pero
y algo que voy a enfatizar es que si la empresa todavía, o más bien el activo todavía va a ser utilizado los siguientes 5 años y hasta con valor 0 o con valor 1, es que se han equivocado. O sea, eso les puede llevar ¿a dónde? A la NIC 8. ¿Se dan cuenta? Porque fue un error. Y si fue un error, ¿qué tienen que hacer? Tienen que corregirlo contra resultados acumulados. Muchas empresas tratan de lavar eso de la siguiente manera, ¿no? Y dicen, bueno, quedó en valor 1 y todavía va a ser usado. Los evaluaremos, dicen. En realidad quieren limpiar un error con un revalúo técnico. ¿Ok? Bien. Ahora, mucho cuidado con la generación de flujo de efectivo y la consideración de los flujos de efectivo. La verdad es que los flujos de caja o flujos de efectivo determinan conceptos. Ustedes saben que hablar de beneficio económico es mejor que tal vez lo ponga aquí. Ok. Beneficio económico es similar a la generación de efectivo de manera directa o indirecta. ¿Ok? Entonces, beneficio económico, en el fondo, no es otra cosa que generar efectivo de manera directa o indirecta. Hace un rato decíamos en el concepto, aquí, en este concepto, que para el reconocimiento, para que una propiedad, planta, equipo pueda ser contabilizado, entonces debe tenerse la probabilidad de generar beneficio económico. En el fondo está diciendo ese activo fijo de manera directa o esa propiedad, planta, equipo de manera directa va a generar efectivo. Va a producir algo, un bien, ese futuro se va a vender y cuando se vende ese bien, ¿no? Entonces va a generar efectivo. Eso está queriendo decir. Entonces, todas las clasificaciones dependen de cómo se genera efectivo o flujo de caja, ¿no? Si ustedes quieren aquí flujos de efectivo, lo podemos poner, flujos de efectivo. Si es que realmente va a ser utilizado para producir en la empresa, entonces eso quiere decir que es un bien de uso que va a generar efectivo como bien de uso de manera indirecta y consiguientemente tiene que estar eso al amparo de la NIC 16. Si es que el flujo de efectivo va a ser independiente, o el flujo de caja va a ser independiente de las actividades, eso quiere decir que no va a producir la empresa, sino el efectivo se va a obtener a través de la rentabilidad que se logre porque se va a arrendar el activo
En ese caso, ya no es un bien de uso, es un bien arrendado y eso va a ir como propiedad de inversión. Porque el flujo de efectivo que se va a generar no va a ser a través de la producción, no va a ser a través del uso. Entonces, en ese caso, tienen que clasificar eso con la NIC 40. Si el activo fijo o la propiedad, planta y equipo, ¿no? Ya está dispuesto para la venta, ya lo tienen que sacar de propiedad, planta y equipo, porque su flujo de efectivo, la manera en que van a generar efectivo con ese activo, es vendiéndolo y les va a entrar dinero o va a entrar dinero a la empresa. O sea, el efectivo va a ser a través de la venta. El efectivo va a ser a través de la enajenación. En ese caso, eso está en la NIC 5. ¿Ok? Entonces, lo más importante aquí es, siempre para hacer clasificaciones, depende de cómo uno genera el efectivo. ¿Cuándo se reconoce? Ya saben ustedes, ¿no? Primero debe cumplirse con la definición de activo. ¿Qué es un activo? Es un recurso económico controlado que proviene de eventos pasados. Es un recurso económico. Ese es un activo. Si cumple con esa condición, muy bien, ya más o menos perfila. Y que tiene que estar dispuesto para su uso. Y que para ahora, como complemento adicional, para que realmente sea propiedad, planta y equipo, debemos poder definir si hay probabilidad de generación de beneficios económicos futuros, o sea, de la generación de efectivo de manera directa o indirecta. Y que el valor puede ser evaluado con fiabilidad. ¿Qué valor? El valor de costo, el valor recuperable, que es el mayor entre el valor de los flujos futuros, el valor de uso, ¿no? Y el posible precio de venta. Cualquiera de ellos, el mayor. Si eso se da, entonces pueden registrar el activo. Y no llegar al punto que hace un rato les decía, cuidado que pese a que tengan un activo nuevito, esto no puede ser reconocido porque ya no tiene beneficio hacia el futuro. ¿De acuerdo? Esto puede llevar un control físico, pero sáquenlo de la contabilidad. La medición inicial normalmente va a ser al costo o el costo de producción o el precio de adquisición o el costo de producción. ¿Por qué? Porque puede ser que desarrollen el activo por cuenta propia. Por ejemplo, edificaciones, hagan construir su edificio y ustedes mismos hagan la construcción del edificio. ¿Está bien? O en caso de minería, por ejemplo. Los mineros son muy hábiles. Los mineros desmontan una refinación para hacer dos refinadoras. ¿Ok? Los mineros se guardan todos los metales en sus almacenes viejos y en un momento de esos funden esos metales y construyen algo. Entonces, eso lo hacen bajo su costo, su propio costo de producción. Entonces, la medición inicial es o al costo de producción o al precio de adquisición. ¿Ok? De manera general es así. Ahora, ¿y cuáles son los costos que se incluyen? ¿Cuáles son los costos que deben incluirse?
para que tenga mejor visión. Entonces, los costos son los que tienen que estar directamente relacionados. ¿Ok? Para que puedan ustedes poner en la hoja de costos, los gastos tienen que ser directamente relacionados, ¿no es cierto? Para que, el hasta es bien importante, la palabra esta, hasta que el activo que va a ser usado ya se ponga en funcionamiento o ya se empiece a usar. Hasta ese momento. Después del cual ya no se puede adicionar otros costos, a no ser que cumplan con otras condiciones de ampliación o adición. Pero eso lo vamos a ver después. Claro que cuando uno va poniéndole los costos, puede ser que haya adquirido materia prima o de repente han comprado la maquinaria que en vitrina costaba 100, pero que finalmente les rebajaron o les descontaron. Entonces hay que deducir los descuentos, menos los descuentos. ¿Está bien? Menos los descuentos. Así es. Ahora, cuando hay un costo de producción, o sea, por cuenta propia, también igual, todos los costos directamente imputables son los que deben ser considerados en la hoja de costo. ¿Ok? Incluido cualquier impuesto que vaya a ser no recuperable. Todo lo contrario, si es que compran materia prima para construir y hay algún impuesto que pueda ser recuperable como el IVA, eso no debe incluirse en el costo. Y es parte del costo todo lo que constituye el retiro o desmantelamiento o la rehabilitación de la tierra en caso de que hubieran recibido una concesión. Eso debe ir, ¿sí?, al costo. O sea, y es un valor actual de esas obligaciones. Eso quiere decir que el desmantelamiento o la rehabilitación va a ser de aquí a 10 años. Entonces, tienen que definir estimar cuánto va a ser el costo de desmantelamiento y rehabilitación y traerlo a valor presente con una tasa efectiva. Ahora, ¿se reconoce los gastos de financieros? Sí. ¿Ok? Solo mientras el activo sea apto. ¿Recuerdan la NIC 23 que ya hemos visto? Siempre y cuando el activo sea apto. ¿Cuándo es el activo? Cuando el activo todavía es apto para que se conozcan los intereses, el activo es apto, ¿sí?, hasta que esté en condiciones de uso. Eso ya lo hemos visto. Eso quiere decir que ya no es apto a partir que se empieza a usar. Los intereses se pueden cargar al activo mientras sean aptos. O sea, todavía no estén siendo usados. Eso significa. A partir de que ya están siendo usados, ya no son aptos. Y los intereses de financiamiento ya no se puede cargar al activo, sino esos simplemente son gastos de intereses. ¿Ok? Preguntas.
No hay preguntas. Entonces ya saben cuál es el reconocimiento inicial. El reconocimiento inicial es al precio de adquisición, ¿sí? Los estimados de costos de retiro del elemento y las rehabilitaciones y los costos de puesto en marcha hasta que el activo esté en marcha. Cuidado, más los costos de puesto en marcha, ¿sí? O sea, el asesoramiento de ingenieros, el montaje, todo eso. No es cuestión solamente de comprar la maquinaria. Se compra la maquinaria, hay que preparar el terreno, hay que poner las bases, hay que ensamblar la maquinaria, hay que contratar ingenieros para la estabilidad y todo eso. ¿Ok? Todos esos costos entran. ¿Hasta qué rato? Hasta que se pone en marcha. Y hay que quitarle, en la medición inicial, hay que deducir todo lo que corresponde a rebajas, descuentos y promociones que nos haga. Los costos de préstamos, otra vez, ¿no? Siempre y cuando el activo sea apto. Eso quiere decir que cuando se adquiere con financiamiento y mientras tanto no se haya utilizado, entonces el activo es apto y los intereses pueden ser cargados al costo de adquisición. O si es que estamos construyendo el edificio y va a tardar 3 años y hemos logrado un financiamiento, entonces en ese caso los intereses de ese financiamiento en esos 3 años van a ser cargados al costo del activo. Solo hasta el momento en que se empieza a utilizar. A partir de ese momento ya no se pueden cargar los costos de intereses. O cuando la producción, lo mismo. Mientras esté en producción y todavía no se esté utilizando, se puede cargar eso los intereses al costo, ¿no? En el concepto de activo apto. Recuerden, cuando un activo es apto, cuando todavía no está en uso. A partir de que está en uso, ya el activo ya no es apto. Y no olviden, los costos de desmantelamiento son parte, es algo que se olvidan algunas empresas, principalmente las empresas mineras y petroleras, ¿no? Que deberían considerar esto. O aquellas empresas que son con producción de madera, ¿no ve? Ya saben, este es el resumen. Bien, veamos ejercicios. Esta es la fábrica de calzados Corona S.A. Está instalando una nueva planta en su departamento de producción y ha incurrido en los siguientes costos. Ha comprado la planta a un costo de 2.500.000. Todo lo que es el manejo y la entrega, eso quiere decir que han comprado la planta y la han traído de Iquique, la han puesto al camión y ha habido gente que había que pagarle, qué sé yo, y eso ha costado 200.000 bolivianos. Después han preparado el sitio. Eso quiere decir que para montar esa máquina han hecho una plataforma, le han puesto fierros, le han puesto redes, han vaciado cemento y todo eso para que se uniforme la plataforma y ahí encima funcione la máquina. Y eso ha costado, preparar la plataforma, 600.000. Se han pagado a consultores, ¿no?
para que asesoren la adquisición de la planta, ¿no? O sea, no sabían qué planta iban a comprar, por lo tanto han contratado consultores para que investiguen qué es lo que realmente se necesitaba, y eso ha costado a los consultores, se les ha pagado 700,000. La compra ha sido al crédito y a los proveedores se les ha pagado intereses, ¿sí? Entonces, y esos intereses son 200,000. Los costos estimados de desmantelamiento, que después de 7 años se iba a gastar un monto tal que traído a valor presente es 300,000. La pérdida de explotación antes de la producción comercial, ¿ok? Eso quiere decir que se han hecho pruebas, ¿no? Para ver que el producto que esté emitiendo esta máquina sea un producto de calidad y no tenga fallas. Entonces han hecho muchas pruebas y han tenido pérdidas, pérdidas y pérdidas antes de que haya una producción comercial. Pregunta, ¿cuánto es el valor de costo de la maquinaria? ¿Qué se computa como costo y qué no se computa como costo? Revísenlo, reflexionen y enseguida viene la respuesta. Bien, entonces la respuesta es, hay que determinar cuáles son los costos de acuerdo con la NIC 16. Entonces, ¿qué es lo que está? La factura del proveedor, sí. El manipuleo, también. La preparación del sitio, también. Los honorarios de consultores que nos han conseguido la máquina, también. ¿No? Los costos de desmantelamiento, también. ¿Qué es lo que no se ha computado? ¿Qué es lo que no se ha computado? Estos intereses pagados al proveedor. Pregunta para ustedes. ¿Por qué esos 200,000 que son los intereses pagados al proveedor no fueron computados? Cuidado en el examen, que es la siguiente semana. El examen de la siguiente semana es de propiedad, planta de equipo e inventarios. ¿Por qué no fueron computados esos 200,000? Licenciado, yo creo que no son computados porque básicamente provienen de un financiamiento, o sea, el crédito diferido, dice, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, estamos pagando a cuotas al proveedor y, digamos, hoy nos paga, si hoy le pagamos a un menor precio, pero como le estamos pagando en un futuro, entonces supongo que eso estaba implícito en el precio de venta.
Es decir, el costo de la planta no era 2.500.000, sino era 2.700.000. De ahí se ha traído valor presente, yo creo que con una tasa, y esos 200.000 han pasado a ser gasto. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque esos intereses no son intereses de financiamiento, sino son intereses de pagos comerciales en el corto plazo. ¿Ok? Eso quiere decir que los intereses comerciales, en este caso que son del proveedor, esos intereses que vienen del proveedor no son computables de acuerdo con la NIC 16. Los intereses de financiamiento de largo plazo establecidos por financiadores, por el banco, sí, esos son computables solo hasta el momento en que los activos sean aptos. ¿Ok? Por eso esos 200.000 eso es un interés comercial. ¿Ok? No es un interés de financiamiento. Es bien importante lo que se les ha dicho ahí. Sigamos. Los intereses pagados por el proveedor, ahí está la explicación, no se capitalizan de acuerdo con la NIC 16, párrafo 23. Y se reconocerán solamente como gasto por intereses a lo largo del periodo de aplazamiento, puesto que en este caso no corresponde a un activo cualificado. ¿Ok? No corresponde. Eso quiere decir que además hay una condición adicional en este caso, ¿no? Va a quedar instalado los costos, todos estos, en el corto plazo, casi en forma inmediata. Entonces, si este mes lo compramos y en el siguiente mes ya lo instalamos con todo y plataforma, no hay interés que pueda ser cargado. Porque ya en un mes el activo ya no va a ser cualificado. Necesariamente tiene que ser en un largo plazo para que ocurra la condición. Que un activo sea cualificado o sea apto. Las pérdidas de explotación antes de la producción comercial no son costos atribuibles al elemento, de acuerdo con el párrafo 20, por lo tanto serán costos del periodo en que se hayan incurrido. O sea, también había el asunto de las pruebitas, ¿no ve? Estos 400.000 tampoco fueron computados. ¿Por qué? Porque en todo caso, como dice la norma, esas pruebas, y yo ya les he dado ese ejemplo, les decía, si va esta máquina que se está comprando, es para producir medias, les decía, y lo que se hace es contratar personas hasta que el producto salga bien. Se prueba la máquina, se producen algunas medias. Se traen a señoras y señoritas, se les dice, pruébense estas medias. Entonces esas medias le quedan anchas, largas, talones colgados, algunos como, ¿no? Como pie de elefante y cosas así, hasta realmente producir con calidad el bien. Se prueba 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 medias. El costo de probar esas medias antes de que realmente se diga, a partir, ya hemos probado, está calibrada la máquina y ahora vamos a producir en forma comercial, esos costos de haber probado 1000 medias, ¿dónde se carga? Y la respuesta es, no es un costo directo a la máquina.
esos simplemente deben ir a gasto. Y ni siquiera es un gasto de explotación. Son gastos, otros gastos o gastos extraordinarios. ¿Ok? Eso es lo que estoy explicando aquí. Las pérdidas de explotación antes de la producción comercial no son costos atribuibles al activo. ¿Ok? Ni siquiera son gastos de comercialización porque no han sido gastos de comercialización. Han sido pruebitas, nada más. Ahora, ¿qué pasaría? Porque ocurre, yo les digo, las empresas que producen, por ejemplo, medias, hacen pruebas cada mes, qué sé yo, para calibrar su máquina. Y producen 1,000, 2,000 medias, nylon, por decir, de mujeres, ¿no? ¿Y dónde va? ¿Al costo de la maquinaria? No. ¿Es un gasto comercial? Tampoco. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con eso? Han gastado en producir esas pruebitas, qué sé yo, 5,000, por decir, 5,000 bolivianos. Pero las medias están ahí. Tienen fallas. ¿Qué hacen? Yo veo que las venden a granel. Hay señoras que tienen sus puestitos, ¿no es cierto?, en las calles, sin marca, nada, solo venden medias. Yo veo ahí en la subida de la Tumusla, hay medias así, sin marca. ¿Sí? Inclusive algunas tiendas las venden. Esas son medias probadas, que no están tan mal, pero ojo, tienen sus fallitas, o es que el talón tiene algún problema, y todas esas. Entonces, ¿qué se hace? Si es que el gasto era de 5,000, y esas medias fueron vendidas de todas maneras, sin marca, porque no pueden ponerle la marca si no tiene la calidad de vida. Sin marca, entonces hay que reducir 5,000 y lo vendimos todo en 2,000, entonces lo que va a otros gastos solamente es 3,000. Pero lo que sí, esos costos no van al costo de la maquinaria o del activo. Ahora, ¿qué pasa con los desembolsos posteriores? ¿Qué pasa si hay un desembolso posterior significativo? Ya no estamos hablando de montos pequeños. Estos podrían formar parte del costo, con una condición. Sí es probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros. Ejemplo, ¿no? Teníamos la maquinaria, ahora vamos a adicionarle un complemento más del equipo. Ya no es una cosa menor, algo grande, una adición, un complemento. Y antes producíamos 1,000 medias por día. Con este complemento vamos a producir 1,500 medias. Eso quiere decir que vamos a generar mayor beneficio económico. Si eso es así, podríamos considerar que ese costo significativo que hemos hecho pueda adicionarse al costo de la maquinaria. Ahora, ¿y en cuánto tiempo se va a depreciar? En el tiempo restante solamente. No es que desde ahí para adelante otra vez computan la vida útil. Pero pudiera ser que hayan costos, como en aviación, que sean de mantenimiento mayor. Si son costos de mantenimiento mayor, o como se conoce, el overhaul, como en el caso de las turbinas de aviación, llegan a las 5,000 horas, ya se depreció totalmente. Y lo que dice las reglas de aviación es que tienen que estar en overhaul.
los meten a una estación de mantenimiento, desmontan completamente la turbina, limpian completamente porque ahí adentro hay hasta pájaros muertos porque en el vuelo absorbe, hay plumas, todo sucio, lo limpian completamente, reactivan, renovan, sus costos son altos y otra vez ese mantenimiento mayor, ¿cierto? Le da vida a la turbina y vive nuevamente 5,000 horas más. Entonces, su costo debe ser depreciado en las siguientes 5,000 horas. Si se trata de maquinarias comunes, si realmente se hace un overhaul, un mantenimiento, no común, un mantenimiento mayor, y el activo iba a durar otros 2 años más, y con el mantenimiento va a durar 5 años, entonces hay que cargar todos esos costos al costo total de la maquinaria y también revisar la vida útil. Porque como hace rato hemos visto, la vida útil puede ser revisada o debe ser revisada todos los años. Pero no es de cualquier monto. La condición es que tiene que traer mayores beneficios económicos y probablemente prolongue la vida útil. Y los montos son montos mayores, no son montos pequeños. Lo cual no significa que todos los mantenimientos, ¿no? Un mantenimiento común, eso no aumenta el valor del activo. Simplemente es un gasto de mantenimiento. Mucho cuidado. Si es que va a aumentar el beneficio económico, entonces podríamos deber de capitalizar o no capitalizar. Esto se está reiterando. ¿Recuerdan las medias y todas esas pruebitas? Las pérdidas o gastos previos no se capitalizan. Los costos para poner la puesta en marcha, ¿no? Sí se capitaliza. ¿Ok? Para poner el activo en condiciones de operar. Hay un hilo fino ahí en lo que ustedes tienen que definir que en todo caso esos costos son directamente atribuibles al activo. Entonces, cuidado con las operaciones, ¿no? El mantenimiento es accesorio, eso es para pérdidas y ganancias, punto. Las mermas anormales, esos son gastos nomás. Cualquier merma anormal. Si estamos produciendo, por decir, estamos desarrollando el edificio, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que una de las columnas que nos ha costado ya, qué sé yo, $20,000, es inútil, nos hemos equivocado, debemos agarrar y voltear esa columna que no correspondía, entonces ese es un excedente. Eso no puede ir al costo del edificio. Eso debe ir directamente a otros gastos. Es una cuenta de resultados. ¿Ok? Cualquier excedente de consumo de material, por ejemplo, habíamos comprado fierro en, qué sé yo, 10 toneladas y nos sobró 1 tonelada, eso no puede ir al costo. ¿Ok? Si compramos cerámica por demás, en exceso, no, siempre va a haber algo de exceso, bueno, pequeño, no hay problema, pero en este caso un exceso mayor, un excedente mayor, eso no puede ir al costo del edificio. ¿De acuerdo? Entonces pueden haber otros factores más que simplemente sean gastos, hay que claramente definir. Entonces,
Si estamos hablando de compras al crédito, como hemos visto el anterior, ¿sí? En todo caso, si estamos hablando de un crédito comercial, los intereses por el crédito comercial, simplemente como hace un rato lo hemos visto, son gastos por intereses. A diferencia de lo que significa un financiamiento. Los financiamientos, los intereses por financiamiento pueden ser cargados al costo siempre y cuando el activo sea apto. ¿Cuándo el activo es apto? Cuando el activo todavía no está siendo usado. A partir de que el activo está siendo usado, ya no es apto para el cargo de los intereses o el financiamiento. ¿Ok? Estamos repitiendo tercera, cuarta vez lo mismo, pero así por repetición ustedes entenderán. Ahora, ¿qué pasa con las permutas que ustedes ya en un momento también preguntaron? ¿Qué pasa si en algún momento yo crezco como empresa? O, por ejemplo, tengo un camión repartidor, como decía, y ya lo he estado utilizando 2 años. Ese camión repartidor lo he comprado de la empresa Toyota. Bien. Y después de haberlo usado 2 años, ese camión era un camioncito. Entonces, ¿qué hago? El camioncito me servía para generar flujos de efectivo o beneficios económicos o flujos de efectivo, transportando la mercadería, distribuyéndola. Si son refrescos, distribuyendo los refrescos. Entonces, la fuente de generación de efectivo es la distribución de refrescos. Así es como que ese activo se usa. Ahora, resulta que necesito un camión más grande. Es muy pequeño el camión. Entonces, voy a Toyota y le digo, le dejo el camión pequeño a cuenta de que me dé otro camión grande. ¿Ok? La pregunta básica en eso es, ¿y ese camión grande cómo va a generar flujos de efectivo? ¿Para qué va a servir? Y la respuesta es para lo mismo que el camión pequeño, solamente que igual va a distribuir la mercadería y los refrescos y todo, solamente que lo único que es el camión es grande. Nada más. Eso es todo. Eso quiere decir que el flujo de efectivo es el mismo. A eso se conoce permutas de carácter no comercial. Permutas de carácter no comercial. Cuando el flujo de efectivo es el mismo. ¿De acuerdo? Ahora, si es que el flujo de efectivo es distinto, yo digo, comprarle un camión y concuerdo con la empresa Toyota, por decir, quisiera cambiarle, no, más bien entregarle a cuenta del camión un terreno. Tengo un terreno que vale $20,000, le entrego el terreno y bueno, usted me da el camión, me dice cuánto vale. El camión vale $50,000. Bien, entonces le entrego el terreno de 20,000, usted me da el camión de 50,000 y el excedente o el resto de 30,000 le pago en efectivo. Es una opción. Pero piensen ustedes, Toyota va a decir, no puedes saber, tú me dices que vale tu terreno 20,000. Yo necesito hacer un avalúo. Va a llevar su evaluador, su arquitecto, y le va a decir, no, el terreno que me estás queriendo entregar
vale 15,000. El otro va a decir, no pues, me estás rebajando tanto. Y al final acuerdan. Y dicen, ya, finalmente te acepto en 18,000. Ese es un justiprecio, negociado, discutido, definido, a eso se llama valor razonable. Se ha discutido. Y se ha quedado no ni en 20 ni en 15, sino se ha quedado en 18,000. Además, el flujo de efectivo que produce, ¿ok?, el camión repartidor, no es pues el mismo flujo de efectivo que produce un terreno. El beneficio es diferente. Por lo tanto, a eso se conoce como permuta de carácter comercial. ¿Por qué comercial? Porque hay que discutir los precios con los cuales van a tener que transarse, porque los flujos de efectivo, ¿no?, los flujos de efectivo son diferentes de las cosas que se quieren permutar. ¿Ok? Entonces, el flujo de efectivo es el que manda. El flujo de efectivo difiere de la cosa entregada. Por lo tanto, hay que discutir los precios, y cuando se discute entre una persona que quiere comprar y otra que quiere vender, a eso se llama valor razonable. ¿Ok? Preguntas. Entonces, cuidado, las permutas pueden ser de carácter comercial o las permutas pueden ser de carácter no comercial. El día martes vamos a terminar esto y el día jueves ya estamos en condiciones de dar el examen de inventarios y propiedad, planta y equipo. Otra vez, ¿no? Tomen las NIF para las pymes, más lo que del ayudante, y resuelvan todos los casos de propiedad, planta y equipo. ¿Preguntas? Licenciado, buen día. Bueno. Mi pregunta es la siguiente. ¿La crisis del COVID-19 llegaría a afectar el cálculo del deterioro de la propiedad, planta y equipo? Sí, por supuesto. O sea, si a estas alturas, con el COVID, la empresa que producía 100 ahora produce solo 60 porque no hay quien quiera comprar la mercadería, entonces los beneficios económicos que producía esa máquina han disminuido en 40%. Y como decíamos al principio, la empresa tiene la obligación de recalcular los flujos de efectivo hoy en día. Y si ese cálculo me da menor valor de uso, entonces es probable que tenga que registrar un deterioro. ¿Ok? Eso hay que llevarlo como cuenta regularizadora, el deterioro. Si estos días encontramos la vacuna definitiva del COVID y ya no va a haber más COVID, o mínimo el COVID, y todo se vuelve a la normalidad, otra vez hacemos el recálculo de los flujos de efectivo y puede ser que ese deterioro pueda ser revertido también. Solo el deterioro. ¿Ok? Entonces, sí, la respuesta es sí. Este año, estos 2 años, el COVID ha afectado el valor de los activos y hay necesidad de registrar una pérdida. ¿Saben qué? Muchas de las empresas se están negando, no quieren, porque registrar una pérdida haría que realmente, pues, muestren una mala situación. Y si muestran una mala situación, pues ni el banco les va a querer otorgar créditos y trae una serie de consecuencias. Ya eso lo vamos a ver en auditoría. Después eso hay que reportar en auditoría. Pero así estamos.
Más preguntas. Y licenciada, otra pregunta. ¿Cuándo debe darse de baja un activo que no se está dando de uso? Después vamos a entrar a lo que es el desreconocimiento. Es bien fácil. Para dar de alta un activo, las condiciones son como hace un rato lo hemos visto. Debe cumplir con la definición de activo. ¿Ok? Que sea un recurso económico controlado por la empresa y es que tenga, que venga de eventos del pasado. Y para ser registrado, ¿ok? Tiene que mostrar que genera beneficios económicos hacia el futuro, principalmente. Ahora, si así se reconoció el activo, ¿cuándo ahora se va a desreconocer o se va a dar de baja el activo? Primero, cuando ya no es activo. Si ya no cumple la definición de activo, o sea, ya no es un recurso económico, hay que darlo de baja. Si es que el activo ya no va a traer beneficio económico, hay que darlo de baja. Hay muchas formas de que un activo ya no traiga beneficio económico. Ejemplo, si el camión repartidor que decía, iba a los Yungas, no tenía póliza de seguro, iba a los Yungas y sufre un accidente y se vuelca, ya no es camión, es chatarra. Ya no va a traer beneficio económico. Entonces hay que darlo de baja. Entonces, si no cumple una de las condiciones que está establecida en la norma, hay que desreconocerlo, o sea, hay que darlo de baja. ¿Se dan cuenta? Esa es la condición. Y pueden haber muchos motivos para darlos de baja. ¿Sí? Por decir, como hace un rato decía, ya tengo aquí maquinarias nuevitas, ya lo separo y lo pongo allá, quiero una máquina nueva, linda, lo he separado la máquina. ¿Va a traer algún beneficio? Nada. ¿Ok? Entonces hay que darlo de baja. O lo otro, hay que trasladarlo. Eso quiere decir, máquina vieja, sí, por favor traten de venderlo. En ese caso, ¿qué es lo que estamos decidiendo? Estamos diciendo que vaya con la norma, con la NIF 5, o sea, que se convierta en activo dispuesto para ser vendido, pero ya no es propiedad, planta y equipo. Hay que darlo de baja de propiedad, planta y equipo. Pueden haber muchas formas, pero lo más importante es la definición. Más preguntas. Bien, la última clase entonces de propiedad, planta y equipo es el martes. Estudien, jóvenes, el jueves el examen. Que estén bien.